Hola, mi nombre es Alba Camacho y voy a presentaros la charla. Comparto pantalla y así lo podéis ver. Voy a hablaros sobre el masaje infantil y el desarrollo psicomotor. Como de alguna manera, bueno, primero hablaremos sobre qué es el desarrollo psicomotor, hablaremos de las diferentes áreas, de cómo es ese desarrollo psicomotor y después también hablaremos de cómo el masaje infantil puede potenciar ese desarrollo en los niños y niñas. Yo soy Alba Camacho, soy psicóloga y también soy educadora de masaje infantil. Pues primero empezamos. ¿Qué es el desarrollo psicomotor? Pues es un proceso continuo que va desde la concepción a la madurez y que tiene una secuencia similar en todos los niños, pero un ritmo variable. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque cada niño, con sus diferencias individuales, se desarrollará a un ritmo o a otro. Además, es el proceso mediante el cual el niño adquiere las habilidades en distintas áreas. Por ejemplo, en el área del lenguaje ha de desarrollar el área del lenguaje expresiva, hablar, y el lenguaje receptivo, entender. También en el área motora encontraríamos el motor fino, que serían esos movimientos más precisos, y después el motor grueso, que serían esos movimientos pues, más, por ejemplo, como saltar, correr. Además también ha de haber un desarrollo de manipulación y también a nivel social. Este desarrollo del sistema psicomotor es lo que le va a permitir al niño o a la niña a ir adquiriendo una progresiva autonomía y adaptarse al medio. ¿De qué depende? Pues depende de una correcta maduración del sistema nervioso, además de los órganos de los sentidos y también, muy importante, el entorno psicoafectivo adecuado y estable para ese bebé al principio y después también para ese niño. Si podemos hablar de características importantes, podríamos decir que este desarrollo psicomotor sigue una dirección cefalocaudal, es decir, empezaría en la cabeza y iría hacia las piernas y también desde la columna vertebral hacia afuera. Además, hay una diferenciación progresiva de lo que son respuestas globales a actos más precisos e individuales. Por otro lado, es importante hablar de los reflejos primitivos. Los reflejos primitivos son respuestas automáticas con las que nacen los bebés y que poco a poco han de ir integrándose, desapareciendo. Es decir, cuando el bebé nace, de alguna manera, necesita de manera involuntaria poder hacer algunas acciones porque aún no puede hacerlo de manera consciente. Entonces, los reflejos primitivos serían esas respuestas automáticas que ayudan al bebé a sobrevivir, que ayudan al bebé a adaptarse al medio y que además les ayudan a practicar movimientos una y otra vez, hasta que los pueda hacer de manera voluntaria. Es muy importante por eso que desaparezcan para poder dar lugar a procesos más complejos. El tono muscular progresa también en el recién nacido, en el niño, y primero cuando vemos a un bebé, ese tono muscular, vemos que el bebé no está completamente, las extremidades no están completamente estiradas, sino que están flexionadas. Y poco a poco las articulaciones también cada vez se incrementará su extensibilidad. Si hablamos de signos de alerta en estas características o en estos puntos, ¿no?, que ahora he comentado, pues podríamos decir que sería un signo de alerta si observamos una simetría en un lado del cuerpo y otro, es decir, por ejemplo, que en un lado viésemos un tono muscular adecuado y no en el contrario.
También podríamos hablar de un signo de alerta si los reflejos primitivos no están presentes o no desaparecen en el momento que se espera la integración de los mismos, y también cuando vemos un tono muscular que nos llama la atención en el bebé o en el niño. Ese tono muscular puede ser que sea muchísimo tono, que haya mucho tono, sería un bebé hipertónico, o también podríamos encontrar al bebé hipotónico. Entonces es importante, así a grosso modo, observar estos ítems que hemos comentado. Algunos logros madurativos de los que podemos hablar, más importantes, podríamos decir que a los 3 meses el bebé es capaz de sonreír, se ve la sonrisa social. La sonrisa social no es un reflejo, sino que es una sonrisa que busca socializar, es decir, o responde a la sonrisa de otro adulto, normalmente la madre o el padre, o el bebé sonríe porque espera captar la atención de los otros. Además, a los 3 meses ya habría sostén cefálico, es decir, el bebé ha de poder aguantar la cabecita. A los 5 meses puede coger un objeto de manera voluntaria y se lo puede acercar. Además, a los 6-7 meses se espera que el bebé pueda sentarse. A los 13 aproximadamente que ande sin ayuda. A los 12 que diga palabras con sentido. A los 21-24 podría ya emitir frases. Además, a los 15 se esperaría que bebiese de una taza solo, 3-4 años que se vista de manera autónoma, a los 2 años el control de esfínteres, por lo menos durante el día, y por la noche a los 3 años. Siempre hablando, o que antes comentábamos, los diferentes ritmos en el desarrollo, pues hay un margen de normalidad en cada una de estas funciones que hemos comentado. Como hemos dicho, este desarrollo psicomotor también va a depender de los sentidos y va a depender del desarrollo de la percepción de esos sentidos. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que el desarrollo de la percepción visual mejora muchísimo y que al año más o menos un bebé es capaz de ver como un adulto, pero al principio, cuando nacen, esa visión es borrosa. Y a lo que sí que son sensibles es al movimiento y a los contrastes. Con lo cual, cuando por ejemplo identifiquen un rostro, lo harán a partir de las líneas de inserción, por ejemplo, del pelo o en las cejas, le llamarán mucho la atención los ojos, incluso la boca cuando se mueve. La percepción respecto al desarrollo de la percepción auditiva, podemos decir que el bebé cuando nazca tendrá preferencia por la voz de la madre, también los primeros meses, y que desde el primer momento es capaz de buscar la fuente de sonido. Dependerá, eso sí, de las diferencias de cada uno. Además, es muy importante y muy relacionada con el masaje infantil hablar del desarrollo de la percepción áptica, el sentido del tacto. Toda esta información llega a partir de la piel recorre todo el cuerpo, con lo cual el bebé continuamente va a recibir estímulos a partir del tacto, y es importante tener en cuenta que a los 4 meses ya discriminarían el tamaño, a los 6 meses la temperatura, la aspereza o la suavidad de lo que tocan, y a los 10-12 meses reconocerían los objetos por su forma, si hay un adecuado desarrollo psicomotor del bebé. Además del desarrollo de la percepción olfativa, es importante destacar que el olfato en los niños son mucho más, es mucho más sensible, es decir, los niños son mucho más sensibles a los olores que los adultos. Es importante tener en cuenta el desarrollo de la percepción de estos sentidos, porque, como antes hemos dicho, influyen muchísimo en el desarrollo psicomotor. Hay algunas funciones que no podemos pedir al bebé o al niño si no ha habido un adecuado desarrollo de los sentidos.
Podemos hablar también de que este desarrollo sensorio-psicomotor tiene diferentes fases. La primera fase sería la fase homolateral, en la que cada lado del cuerpo es independiente del otro. Más o menos duraría hasta los 4 meses y hay una movilidad progresiva de la cabeza hasta el volteo, es decir, hasta que el bebé es capaz de pasar de boca arriba a boca abajo. Después llegaría la fase bilateral. Hay encuentros de la vista y las manos en la línea media del cuerpo. Además, pasamos de la visión monocular a binocular, por lo tanto la visión adquiere profundidad y además hay que tener en cuenta que los ojos aún realizan los enfoques a saltos. Después llegaría la fase contralateral, que sería la actividad, que la actividad motriz por excelencia aquí es reptar. El brazo y la pierna de un lado van en sentido opuesto al brazo y pierna del otro. Y después la visión binocular está aún más desarrollada, con lo cual adquiere la capacidad de posicionar tridimensionalmente. Y la última etapa de desarrollo sensorio-psicomotor de la que podríamos hablar es la lateralidad. Esta etapa es cuando el cuerpo, teniendo en cuenta el propio cuerpo, somos capaces de el espacio, de situar el espacio en dos mitades, teniendo como referencia el propio cuerpo. Cuando no es necesario el uso de las dos partes del cuerpo, entonces aquí ya el niño o la niña tendría preferencia por usar uno de los lados, o el izquierdo o el derecho. Como habíamos comentado, aparte de todo lo que es el desarrollo de los sentidos, otra parte muy importante para un correcto desarrollo de todo lo que es a nivel psicomotor, lo que necesitamos también es un entorno, un ambiente adecuado. Con lo cual, aquí el masaje infantil puede jugar un papel muy importante porque tiene muchos beneficios. Por ejemplo, a nivel fisiológico favorece el desarrollo motor y neurológico, estimula el sistema nervioso central, que hemos dicho que era tan importante para un adecuado desarrollo psicomotor, y asimismo, cuando realizamos el masaje al niño o a la niña, hay una liberación de enzimas y de hormonas que ayudan también a liberar endorfinas. Son sustancias que combaten el dolor, pero que también proporcionan felicidad, satisfacción. Además, mejora la textura en la piel y la tonificación muscular. Si hablamos a nivel psicológico, podemos hablar de que el masaje infantil estimula la conciencia sensorial y desarrolla la confianza y la seguridad emocional que es tan básica para el bebé. También cuando tocamos al bebé, al niño, disminuye su nivel de ansiedad y también se reduce la producción de cortisol. Por supuesto, es un canal de comunicación y de relación con los padres y las madres, reforzando el vínculo. Ya hemos visto entonces los beneficios del masaje infantil a nivel fisiológico y también a nivel psicológico. ¿Qué es importante tener en cuenta? Porque como hemos hablado, también se requiere un desarrollo óptimo del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué favorece y qué no favorece esas conexiones a nivel de neuronas? Pues, por ejemplo, son inhibidores neuronales, es decir, dificultarían el aprendizaje, dificultarían ese bienestar a nivel del sistema nervioso central, todo lo que son estados emocionales con un estrés elevado o, por ejemplo, con miedo. El masaje infantil ayuda a calmar al bebé y al niño, refuerza esa base de seguridad, con lo cual, antes lo hemos dicho, reduce la producción de cortisol, ayuda a liberar más oxitocina. También son inhibidores neuronales los entornos sociales negativos,
Cuando estamos masajeando al bebé, estamos proporcionando un entorno adecuado. Incluso en entornos sociales negativos al inicio, el masaje infantil puede ayudar a reforzar ese vínculo, a mejorar esa situación. Y además, otra cosa importante son los comportamientos y actitudes, como pueden ser estilos de afrontamiento evitativos, rigidez mental, poco manejo del estrés. Aquí, a partir del masaje, no solo el bebé se relaja, sino que la mamá o el papá también puede irse relajando, mirando al bebé, viendo que está bien, disfrutando de ese contacto. Y por otro lado, los potenciadores neuronales, es decir, lo que ayudaría a favorecer ese desarrollo psicomotor, podría ser la regulación externa. Cuando hacemos el masaje infantil ayudamos a regularse a los niños emocionalmente. Muchas veces si un bebé está muy irritable, el masaje puede calmarle, o incluso un bebé demasiado poco reactivo, el masaje podría activarle. Además, como es contacto físico, también potencia ese desarrollo y esas conexiones y esa mielinización a nivel de desarrollo neuronal. También se producen interacciones sociales positivas y también se transmite, como hemos comentado, la sensación de seguridad a nuestro hijo o hija. Hemos hecho un breve resumen de todos los beneficios que podemos encontrar del masaje infantil con respecto al desarrollo a potenciar ese desarrollo del sistema psicomotor. Hay muchísimos más beneficios del masaje infantil. También podríamos haber detallado muchísimo más, ¿no?, todas las áreas o incluso esas fases, pero he intentado dar una visión general de ese desarrollo psicomotor para que se entienda fácilmente y abrir un poco, ¿no?, la puerta a la curiosidad como padres o como madres para investigar más, pues, sobre esas distintas áreas, o por ejemplo sobre el desarrollo de los sentidos, o también, cómo no, para aprender, ¿no?, y practicar el masaje infantil con los bebés, no solo con los bebés, sino también prolongarlo, ¿no?, durante la infancia e incluso adolescencia, con las pequeñas adaptaciones que siempre hace falta, pero sobre todo conocer los beneficios a corto y largo plazo. Es importante dejar constancia que los bebés los primeros años se desarrollan a un ritmo vertiginoso y que todo lo que se haga ahí no es solo un beneficio o una dificultad a corto plazo, sino que también lo sería a largo plazo. Aquí tenéis mis datos de contacto. Muchas gracias por vuestra atención y espero que hayáis disfrutado de la charla y que volvamos a coincidir pronto. Un saludo a todos.